La movilidad es todo tipo de desplazamiento de un lugar hacia otro. No siempre tenemos dicha calidad de migrantes por el simple hecho de movilizarnos de un lugar a otro. Creo yo que el video también es un punto de reflexión sobre este tema y sobre este aspecto, donde siempre se aplica el término migrante o extranjero, cuando no siempre es así. El video nos explicaba algo muy importante. Nos decía que aquella persona que se desplaza de un lugar a otro, ya sea de un territorio en el mismo nacional donde se encuentra o de manera internacional, que permanece por cierto periodo de tiempo, ya sea largo o corto, es simplemente una persona en desplazamiento. No siempre podemos asumir que es una persona migrante, extranjera o que se encuentra bajo un estatus de condición irregular. Asimismo, aprendimos en este video que hay dos temas que al mismo tiempo que se relacionan, también se diferencian mucho, que son las visas y las residencias. De las visas sabemos que hay visas de trabajo, visas de turismo y visas de estudio. Y las residencias también nos dicen que hay residencias temporales y residencias permanentes. Las residencias temporales pueden renovarse cada 2 años, es decir, estas se otorgan con una duración de 2 años y pueden renovarse sin límite de veces. Esto siempre y cuando la persona tenga sus documentos, por así decirlo, tengan sus documentos completos, tengan sus documentos válidos, legítimos. De esta manera la persona podría renovar constantemente, pasando los 2 años de duración, su residencia temporal. Por otro lado, también nos decía esta charla sobre la movilidad que hay grupos diferentes de personas bajo ciertas circunstancias, algunas con condiciones de movilidad un poco más complicadas que otras. Por ende, brindarles un servicio de apoyo en sus temas migratorios en algunos casos va a ser más difícil. Pienso yo que quienes mencionó que tienen un tema de movilidad más difícil son aquellas personas que ingresaron al país, al Ecuador, a finales del 2019 y durante el 2020, es decir, en la crisis sanitaria del COVID-19, donde la frontera ecuatoriana se encontraba bloqueada, se encontraba cerrada. Entonces estas personas ingresaron por pasos irregulares y por esta razón no tuvieron en su momento un documento que les permita estar en este país de forma correcta, de forma sin irregularidades. Este ingreso, hasta cierto punto, pudo tratarse de una visa humanitaria, si es que la hubo, una visa especial, una visa extraordinaria, la cual ya caducó. Entonces, las personas que se encontraban hasta este tiempo que se les otorgó la visa humanitaria, ahora se encuentran nuevamente en una condición irregular y es el caso más difícil de poder brindarles cierto apoyo. Por otro lado, hay otras personas que lograron ingresar de una manera un poco más sencilla, siendo igualmente extranjeros, siendo personas posiblemente con conflictos, como nos decía el video, pueden existir conflictos migratorios tanto como religiosos, políticos, temas de género. Aún así, estas personas pudieron obtener cierta residencia temporal. Por ende, es bastante importante que estas personas se encuentren al pendiente de sus papeles, lo cual es fundamental. También nos mencionaba ciertos requisitos que se deben tener para solicitar la visa. Estos requisitos era tener la solicitud de la visa, el pago arancelario que es necesario, tener también el certificado de actividades lícitas, es decir, qué actividades se van a realizar en este país, especificar el tiempo por el que se planea permanecer en el Ecuador. Todas estas son condiciones importantes para obtener este visado. Lo que aprendimos en este video para mí fue información muy importante, muy valiosa. La verdad, la mayoría de temas no conocía del todo. Sin embargo, pienso que es importante también saber
de una manera un poco más práctica, más que del plano jurídico, de una forma más práctica, cómo realizar estos trámites y de qué forma nosotros podemos ayudar a las personas. Pienso que sería importante también decir en qué lugares podemos realizar estos trámites, cuál es la duración de los trámites, porque tal vez para una persona, para un abogado, para una persona que tiene un conocimiento jurídico, puede ser algo muy sencillo y establecerlo como que es un visado de estudios, un visado de trabajo, una residencia temporal, pero realmente las personas que están obteniendo esta información, relacionándolo un poco más con un tema emocional en el que se pueden encontrar en el momento en el que estén en un país desconocido, sin papeles, pienso que lo que más les interesaría saber tal vez son tiempos, es decir, este tiempo demora tener tu visado, este tiempo demora tener tu residencia, para brindar un poco más de calma para la situación que posiblemente estén viviendo. Asimismo, pienso que las personas les gustaría conocer sobre los casos en los que se encuentran, que son bastantes, de personas de situación irregular, de condición migratoria irregular, que se encuentran con menores, con niños, y desean saber cuáles son los procedimientos para sus trámites, si tal vez es un procedimiento menor, un procedimiento extraordinario, o como de qué se trata. De lo que aprendimos en el video, decía que las deportaciones en casos donde hay menores, en donde requieren protección, estas deportaciones no pueden darse. Sin embargo, para no llegar a tal punto de explicarle a una persona en situación migratoria irregular sobre una deportación, pienso que también es importante explicarle antes de eso cómo poder regularizarse en este país teniendo un menor, cuáles son los papeles que necesita, porque para una persona mayor de edad muy posiblemente lo que necesite sea una cédula en este país, un pasaporte en este país y obtener su visado o su residencia. Pero tal vez para un menor requiera más documentos y son importantes de saber, como un certificado único de nacido vivo, una partida de nacimiento, o en casos donde viene solo una madre y el padre sí ha reconocido a su hijo en su país, pero sigue en el país de... Y finalmente, pienso que de una manera más práctica también es importante enseñar a las personas en el caso de movilidad, no únicamente sus derechos para entrar aquí en el Ecuador, porque siento que de cierta forma les estamos explicando cómo estar tranquilos aquí en el Ecuador sin que sean deportados, sin que necesiten regresar a su país, o muchas veces sienten ellos que no pueden regresar a su país, pero que tampoco pueden estar en el Ecuador. Entonces, en los casos que sí puedan mantenerse en el Ecuador, no solo darles la tranquilidad de pueden quedarse aquí, porque va a ser aquí donde. Pienso también que es muy importante detallarles ciertos espacios de acogida, fundaciones donde prácticamente desarrollen actividades y protección para estas personas con condiciones de movilidad humana irregular, y mencionarles dónde ellos pueden acudir, cuál es el tiempo por el que pueden ser ellos recibidos, bajo qué circunstancias, cuántas personas. Siento que es información importante para que ellos no solo sientan que pueden estar aquí en el Ecuador de forma regular, sino también dónde estar, porque son personas que tal vez hablando, como en los términos del video, de Colombia, Venezuela, hablan nuestro mismo idioma, pero no siempre es el caso que podemos hablar el mismo idioma que ellos. Entonces, todo es un tema que ellos al llegar a un país desconocido, no solo quieren saber si es importante que van a estar de forma regular aquí en el Ecuador, de una forma sin complicaciones su estadía, sino también saber dónde pueden quedarse. Finalmente, la charla de emprendimiento fue una charla para mí muy importante. Me enseñó cosas que realmente yo no conocía acerca de la diferencia entre el RUC y el RIMPE y los tipos de RIMPE, como el RIMPE pleno y aquel RIMPE que es para negocios populares. Sin embargo, yo pienso que para los casos que existen ahora en el Ecuador sobre condiciones irregulares de movilidad humana, más que conocer sobre temas tributarios, sobre temas de declaración del impuesto a la renta, pienso también que en muchos casos que sí es importante, que mejor sería que a las personas les vaya bien como para llegar a tener un RUC o un RIMPE. Sin embargo, pienso que las personas que se encuentran bajo estas condiciones migratorias
tienen un estado en el que muy posiblemente lo que busquen es primero ir a la calle y cómo empezar a trabajar. Entonces, pienso que antes de considerar cómo declarar impuestos, lo más importante es enseñarles a hacer un plan de trabajo. Es un plan de tal vez un presupuesto, como preguntarles a qué les gustaría dedicarse aquí en el Ecuador, para qué son buenos, a qué se dedicaban en su país, y si tal vez pueden dedicarse a lo mismo aquí en el Ecuador, qué mejor. Entonces, posiblemente sean personas que ni siquiera su moneda sea la misma que de su país que la que hay aquí en el Ecuador. Entonces, tal vez personas que ni siquiera conocen la moneda del Ecuador no van a dedicarse a primera instancia a sacar un RUC o un RIMPE. Lo que más les interesa saber es cuánto va a costar aquí sus herramientas de trabajo, dónde conseguirlas y cómo ejecutar este trabajo. Entonces, yo pienso también que es bastante importante, aunque muy posiblemente esta cultura de planificación empresarial o de planificación laboral ya se haya conocido en su país, no está de más practicarlo aquí en el Ecuador con este grupo de personas y enseñarles, ok, en Ecuador esto le gusta, esto es más comercial. Pienso que es hasta un poquito más práctico para ejecutarlo y después, por supuesto, sí, muy importante, conocer sobre las leyes tributarias en este país. Sin embargo, primero, para mí es como enseñarle a una persona que nunca ha venido dónde compra la gente esto, qué le gusta a la gente, qué puedes vender tú. Pienso que es algo un poquito más práctico para simplemente sembrar en la cabeza de las personas esta idea de empezar a emprender. Mientras tanto, pienso que una persona que aún no ha trabajado aquí, que no ha tenido sus ingresos, que no conoce la moneda, decirle, oye, mira, el RUC es así es el RIMPE y el IVA, tal vez es un shock y no brinda ese incentivo de independizarse ya en el Ecuador.